Mi hermana Leticia Molinero, residente en los Estados Unidos hace exactamente 50 años, hace unos pocos días, a raíz de la lectura El laberinto de la soledad de Octavio Paz, libro escrito en 1950, me sugirió que debatiéramos sobre algunos temas en relación a Latinoamérica y a la Argentina en particular. De eso empezamos a hablar y surgieron temas como, por ejemplo, el tema de la educación y otros. Pero de entre los temas que salieron, yo elegí uno como eje para lo que iba a comentarles hoy, que es la mentira. En el libro, Octavio Paz, tanto en ese como en otros, él destaca que el liberalismo fue traído de una manera artificial, ¿no es cierto? Lo cual es cierto, porque cuando traen el liberalismo a Latinoamérica y a Argentina en particular, lo hacen y quedan plasmadas las nuevas ideas en las constituciones, en el caso nuestro en la Constitución de 1853, no era producto de esos ideales de progreso, ¿no es cierto?, y de libertad, tolerancia y todo lo que conlleva el liberalismo, no eran producto de esa sociedad, ¿no? No había clases medias, no había todavía industrialización, y el liberalismo en realidad surge y se concreta en sociedades como producto de la lucha, ¿no?, de la lucha de las clases por sus conquistas, cosa que aquí no ocurrió. Muy por el contrario, dentro de esa tónica, dentro de esas ideas, es que bajo el lema de gobernar es poblar, se va a mandar buscar a través de campañas y demás, y además porque la ocasión lo daba así en Europa, a que vinieran extranjeros a poblar la Argentina, inmigrantes. Se necesitaba inmigrantes para poder llevar a cabo el proyecto económico de esa generación posterior a la caída de Rosas, ¿no?, que fue la de la Organización Nacional, que era de convertir al país en un país agroexportador. Y se necesitaba entonces gente que trabajara, con cultura de trabajo. Es así que para el centenario, cuando festejan el centenario en 1910, había 7 millones de habitantes en Argentina, de los cuales 1 millón eran italianos, 800.000 eran españoles, y el resto, la tercera corriente así importante que tuvimos de inmigrantes, vino del Medio Oriente. Sirio-libaneses dependía de la región de donde vinieran, que en ese momento todavía era el Imperio Otomano. El hecho es que ahí aparece la mentira varias veces. Por empezar, los inmigrantes eran solo habitantes y no ciudadanos por largo tiempo, porque no tenían oportunidad de participar en la vida política del país, ya que aquí se hacía fraude. Hasta la ley Sáenz Peña, que recién se dictó en 1912. Por otro lado, la dialéctica de la época, que había sido civilización o barbarie, obedece también a una idea no muy, digamos, acorde al tema de la libertad o de la tolerancia, porque ¿de qué hablaban cuando decían barbarie? Hablaban de las formas socioeconómicas ya instaladas en la región, que eran los habitantes originarios, a los cuales se los combatió a punta de fusil en lo que se conoce en la historia como la conquista del desierto. Entonces ahí tampoco no está muy presente el liberalismo, que por otro lado estaba en boca de la clase dominante, aquellos que en 1910 se preparaban para los grandes festejos del centenario. Eso se vio plasmado en obras públicas muy importantes, como por ejemplo el Congreso de la Nación, que se inauguró en 1906. Entonces, el liberalismo era algo ajeno a la mentalidad del lugar. Estoy ahora hablando particularmente de la historia argentina. En el país de la abundancia, del que tanto se enorgullecían las clases altas, las clases dominantes, no todos la pasaban tan bien. Es decir, había un entusiasmo y una idea de que había mucho progreso, efectivamente la economía crecía, pero aquellos inmigrantes que habían venido para hacer
colonos o habían terminado inclusive siendo arrendatarios, muchas veces tuvieron que dejar la tierra y venir a la ciudad por trabajos mal pagos, porque las tierras habían sido acaparadas en su totalidad por la clase ganadera, ¿no? Por los hacendados ganaderos. Y por otro lado, también había ocurrido para 1912 el grito de Alcorta, porque eran tan altos los arrendamientos que debían pagar que no podían retenerlos. Entonces, así como para unos la Argentina crecía y era el país de la esperanza y lanzaban lemas como Argentina o América para todos, es decir, para otros, los que estaban aquí, no era tan así. Y como siempre, la realidad no fue siempre vista de la misma manera. Y hubo distintas versiones de una misma época, así entonces como lo habrá también ahora.